¿Cuántas veces has intentado ayudar a alguien con toda tu buena intención, solo para darte cuenta de que esa persona no quería realmente mejorar? Tal vez te has desgastado tratando de salvar a alguien de sus propias decisiones, dándole consejos, advertencias, incluso recursos. Pero nada cambia. Es como si todo lo que hicieras se evaporara en el aire, como si, en lugar de aprovechar la ayuda, esa persona estuviera destinada a repetir el mismo error una y otra vez. Y lo peor es que, en ese proceso, terminas agotado, frustrado y con la sensación de haber luchado por alguien que nunca tuvo intención de cambiar. Hoy quiero hablarte de un tipo de persona que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar. Aquel que rechaza la corrección, pero siempre pide ayuda. Es el que te busca desesperadamente cuando está en problemas, pero ignora completamente tu consejo cuando aún hay tiempo de prevenir la caída. Y la pregunta clave es, ¿realmente estás ayudando a alguien así o solo estás prolongando su caída? Porque aquí está la verdad. Hay personas que no quieren ser rescatadas. Solo quieren que alguien les saque del apuro en el que ellos mismos se metieron, pero sin intención de cambiar. Y ayudar a alguien que no está dispuesto a escuchar la corrección es como intentar llenar un vaso con agujeros. Por más que viertas, nada se retiene. Es una inversión de energía que no solo desgasta, sino que te aleja de las personas que sí están listas para recibir ayuda y transformarse. Pero quiero que reflexionemos en algo más profundo. ¿Por qué seguimos intentando ayudar a estas personas? ¿Por qué, a pesar de las evidencias, volvemos una y otra vez a invertir en aquellos que han demostrado que no valoran la corrección? Tal vez porque sentimos culpa, porque nos han hecho creer que el amor lo soporta todo, que ser bondadosos significa decir sí, siempre. Pero la verdadera bondad también sabe decir no cuando es necesario. Dios mismo no derrama su gracia sobre quien endurece su corazón. Y si Dios es sabio en a quién corrige y a quién deja enfrentar las consecuencias de sus actos, ¿por qué nosotros nos empeñamos en forzar ayuda donde no es bien recibida? Quiero que te detengas un momento y pienses en alguien en tu vida que encaja en esta descripción. Esa persona que ha pedido tu ayuda más de una vez, pero que nunca cambia, la que llora, promete que esta vez será diferente, pero al poco tiempo vuelve al mismo problema. Quizás has orado por ella, le has dado oportunidades, le has extendido la mano y aún así, todo sigue igual. Déjame contarte algo que aprendí con el tiempo. Hubo un hombre que, cada vez que tenía problemas financieros, corría con su mejor amigo para pedirle ayuda. Le prometía que esta vez administraría bien el dinero, que había aprendido la lección, que nunca más se metería en deudas innecesarias. Y su amigo, con un corazón noble, siempre lo ayudaba. Pero una y otra vez la historia se repetía. Al cabo de los años, el amigo se dio cuenta de algo. Su ayuda no estaba resolviendo nada. De hecho, estaba empeorando la situación. Porque cada vez que lo rescataba, le quitaba la oportunidad de aprender la lección que necesitaba para cambiar su vida. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. En lugar de prestarle más dinero, le ofreció consejo. Le enseñó cómo manejar sus finanzas, cómo salir del ciclo de deuda en el que estaba atrapado. ¿Y sabes qué pasó? Su amigo se molestó. No quería consejo, quería una solución rápida. Y aquí está la gran revelación. Algunas personas no buscan transformación, solo quieren alivio temporal. En la Biblia, hay un versículo poderoso que nos advierte sobre esto. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Proverbios 12:1. Dios nos deja claro que aquellos que rechazan la corrección están destinados a repetir sus errores, no porque sean malas personas, sino porque han decidido no aprender. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa cuando ayudas a alguien que rechaza la corrección? No solo te desgastas tú, sino que refuerzas su mal comportamiento. Sin darte cuenta, te conviertes en parte del problema. Es como un niño que siempre toca el fuego. Si cada vez que lo hace,
alguien corre a soplarle la mano y darle consuelo sin explicarle el peligro, ¿qué crees que pasará? Lo volverá a hacer. Pero si en lugar de correr a aliviar el dolor, se le enseña la consecuencia de su acción, aprenderá a ser más sabio. Ahora quiero que reflexiones en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado salvar a alguien del fuego, solo para ver que regresa una y otra vez? Dios nos llama a ser sabios con nuestra ayuda. No toda ayuda es ayuda. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus acciones. Porque solo cuando el dolor de repetir el error es mayor que el esfuerzo de cambiar, esa persona decidirá transformarse. Hay algo más que quiero que entiendas. No se trata de volverse insensible, de cerrar el corazón o de ignorar a quien está sufriendo. Se trata de distinguir entre quien quiere ayuda y quien solo quiere una solución rápida para luego seguir igual. Mira la historia del hijo pródigo. Su padre le dio su herencia y él la desperdició. No fue hasta que tocó fondo que decidió regresar con humildad y verdadero arrepentimiento. ¿Qué habría pasado si alguien lo hubiera rescatado antes de que sintiera el peso de sus malas decisiones? Probablemente habría seguido en su necedad. Y es aquí donde entra la gran enseñanza. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es soltar. Ahora quiero que te imagines algo. Piensa en un barco que está a la deriva, hundiéndose lentamente. Tú estás en un bote salvavidas y ves que alguien te pide ayuda. Pero en lugar de subirse al bote, insiste en seguir nadando hacia el barco que se hunde. Cada vez que intentas subirlo, él se suelta y vuelve a lo mismo. ¿Cuánto tiempo gastarás intentando salvar a alguien que no quiere ser salvado? Esto es exactamente lo que pasa cuando invertimos nuestra energía en personas que rechazan la corrección. No estás ayudando, solo estás retrasando lo inevitable. Dios nos da sabiduría para discernir cuándo ayudar y cuándo soltar. Si una persona no quiere escuchar, no está lista para ser ayudada. Y hasta que lo esté, cualquier esfuerzo será en vano. Así que hoy quiero desafiarte a algo. Piensa en esa persona en tu vida que siempre pide ayuda, pero nunca acepta el consejo. ¿Realmente la estás ayudando o solo estás evitando que aprenda la lección que necesita? Porque la verdadera ayuda no es rescatar a alguien de sus errores. Es darle la oportunidad de cambiar. ¿Cuántas veces has sentido que alguien no busca tu ayuda, sino que la exige? Tal vez has estado en situaciones donde, conmovido por las palabras de alguien, abriste tu corazón y tu mano para ayudar. Pero con el tiempo, notaste que esa persona no veía tu ayuda como un regalo, sino como una obligación. No había gratitud, solo exigencia. No había intención de mejorar, solo de seguir recibiendo. Y cuando intentaste poner límites, su actitud cambió de inmediato. Primero fueron las quejas disfrazadas de súplicas, luego las palabras manipuladoras, hasta llegar al punto en que te hicieron sentir culpable por querer alejarte. Este es el peligro de ayudar a quien ve la generosidad como una puerta abierta para el abuso. Hay personas que no están interesadas en salir de su problema, sino en encontrar a alguien que lo resuelva por ellas. No buscan solución, buscan dependencia. Y si no te das cuenta a tiempo, terminarás atrapado en un ciclo donde cada favor se convierte en una deuda emocional impuesta. La Biblia nos advierte sobre esto con palabras claras. En Proverbios 26, 24, 25 dice: El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. No todo el que habla con dulzura tiene intenciones honestas. Algunos han perfeccionado el arte de la manipulación al punto de hacerte dudar de tu propio juicio. Dios nos dice que no nos dejemos llevar solo por las palabras, sino que observemos las acciones. Tal vez ahora mismo hay alguien en tu vida que encaja en esta descripción. Una persona que siempre aparece cuando necesita algo, pero que desaparece cuando tú eres quien necesita apoyo. Alguien que, cuando le dices que no, se ofende, te hace sentir egoísta o incluso trata de usar la fe como un arma para hacerte ceder.
¿Cuántas veces te han dicho frases como, Dios manda ayudar al prójimo, pero nunca han mostrado el mismo compromiso contigo? Déjame contarte algo que aprendí con el tiempo. Había un hombre que siempre pedía dinero prestado con historias trágicas. Cada vez tenía una excusa distinta. Un negocio que estaba a punto de quebrar, un familiar enfermo, una deuda urgente. Sus amigos, movidos por la compasión, le ayudaban una y otra vez. Pero con el tiempo notaron algo inquietante. Siempre tenía una necesidad, pero nunca un plan para salir adelante. Siempre encontraba una razón para justificar por qué no podía devolverlo prestado, por qué necesitaba más, por qué la culpa de su situación nunca era suya. Y cuando alguno intentaba ponerle un alto, su actitud cambiaba. Decía que la verdadera amistad consistía en estar ahí en los momentos difíciles. Reprochaba diciendo que, si ellos estuvieran en su lugar, él los ayudaría sin dudarlo. O peor aún, citaba versículos fuera de contexto para hacerlos sentir mal por querer establecer límites. Y entonces, sus amigos comprendieron algo. Él no estaba pidiendo ayuda, estaba manipulándolos. Porque cuando alguien realmente necesita apoyo, busca una solución. Pero cuando alguien solo busca comodidad, encuentra excusas. Y aquí está la gran revelación. Cuando ayudas a alguien que no quiere cambiar, te conviertes en su prisionero. No importa cuánto des, nunca será suficiente. No importa cuántas oportunidades brindes, nunca habrá gratitud real. Y cada vez que intentes decir que no, serás señalado como la persona cruel que le dio la espalda a alguien en necesidad. Dios nos llama a ser generosos, pero no nos llama a sostener a quienes se rehúsan a sostenerse a sí mismos. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este versículo no significa falta de compasión, sino una enseñanza clara sobre responsabilidad. No puedes ayudar a alguien que se niega a ayudarse a sí mismo. No puedes cargar sobre tus hombros el peso de una persona que ha decidido permanecer en la misma condición. Es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿A cuántas personas has ayudado una y otra vez, solo para darte cuenta de que siguen en el mismo lugar? ¿Cuántas veces has visto que, en lugar de usar tu apoyo como una plataforma para crecer, lo han usado como una justificación para seguir en su zona de confort? La verdadera ayuda no crea dependencia, sino crecimiento. Cuando alguien realmente quiere cambiar, aprovecha la oportunidad y avanza. Pero cuando alguien solo quiere comodidad, te usa hasta que dejas de serle útil. Dios no nos llama a mantener a otros atados a su inmadurez. Jesús ayudaba a las personas, pero nunca fomentó la dependencia. Cuando sanaba, decía, levántate y anda. No les dijo, quédate ahí, yo haré todo por ti. Porque el amor real no es aquel que lo da todo sin esperar responsabilidad a cambio. El amor real impulsa a la acción. Si alguien en tu vida ha hecho de tu ayuda una obligación, si cada vez que dices no, te sientes culpable, si esa persona nunca muestra gratitud, sino exigencia, es momento de preguntarte, ¿realmente estoy ayudando o solo estoy permitiendo que me usen? La manipulación emocional es un lazo peligroso. Cuando alguien descubre que puede controlarte a través de la culpa, lo hará una y otra vez. Y si no pones un alto, llegará un punto en el que no sabrás si estás ayudando por amor o por miedo a quedar como una mala persona. Imagina que tienes una cuerda en la mano. Al otro lado hay alguien que se rehúsa a caminar por sí mismo. Cada vez que intentas moverte, él se aferra con más fuerza, dejándote todo el esfuerzo a ti. Si sigues sosteniéndolo, nunca aprenderá a caminar solo. Dios nos da amor, nos da compasión, pero también nos da discernimiento. Y el discernimiento te dice, no todo el que pide ayuda realmente la quiere. Es tiempo de soltar, no con enojo, no con resentimiento, sino con sabiduría. Porque soltar a alguien que te manipula no es falta de amor, es un acto de responsabilidad. Piensa en esto. Si hoy decides establecer límites, si hoy eliges dar con sabiduría y no desde la culpa, ¿qué cambiaría en tu vida?
Tal vez recuperarías tu paz. Tal vez dejarías de sentirte agotado emocionalmente por cargar con problemas que no te corresponden. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, podrías usar tu generosidad para ayudar a alguien que realmente quiere ser ayudado. Dios te ha dado un corazón noble, pero no para que sea explotado. La compasión no debe convertirse en esclavitud emocional. La generosidad no debe ser una trampa, porque cuando ayudas con discernimiento, tu ayuda realmente tiene propósito. Es tiempo de aprender a decir no, porque cuando dices no a la manipulación, le dices sí a la verdadera libertad. Hay personas que no solo se hacen daño a sí mismas, sino que intentan llevar contigo la carga de sus malas decisiones. Parecen vivir en un ciclo interminable de autodestrucción y, cada vez que las consecuencias llegan a su vida, buscan a alguien que las rescate. Al principio, puede parecer que necesitan apoyo, que solo están pasando por un mal momento. Pero con el tiempo, te das cuenta de que no es algo temporal, es un patrón. Lo más peligroso es que este tipo de personas no caen solas. En su caída, intentan arrastrar a todos los que tienen cerca. Se aferran a quienes están a su alrededor, absorbiendo su energía, su estabilidad, su paz. No buscan salir de su situación, buscan compañía en el desastre. Y cuando encuentran a alguien con un corazón noble, lo utilizan como un salvavidas que impide que se ahoguen, pero nunca hacen el esfuerzo de nadar por sí mismos. Dios nos llama a ayudar a los necesitados, pero también nos advierte sobre el peligro de cargar con el peso de quienes no quieren cambiar. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo nos muestra una verdad clara. El entorno en el que te encuentras puede moldearte, y si te rodeas de quienes se autodestruyen, tarde o temprano sus consecuencias también llegarán a ti. Hay personas que no quieren cambiar, solo quieren a alguien que las acompañe en su sufrimiento. Se quejan de su vida, de sus problemas, de sus circunstancias, pero cuando alguien les ofrece una salida, la rechazan. Prefieren la comodidad de la miseria antes que el esfuerzo del cambio. Y cada vez que alguien intenta alejarlas de ese camino, encuentran una forma de resistirse. Imagina a alguien atrapado en un pozo profundo. En lugar de buscar cómo salir, se acomoda en el fondo, se lamenta, se queja y, cuando alguien le extiende la mano para sacarlo, en vez de subir, intenta jalar a esa persona hacia abajo, no porque quiera hacerle daño intencionalmente, sino porque su mentalidad está tan hundida que no concibe otra forma de vivir. Déjame contarte algo que aprendí con el tiempo. Había un hombre que tenía un amigo de la infancia con el que compartía todo. Crecieron juntos, enfrentaron momentos difíciles y siempre se prometieron que se apoyarían mutuamente. Con el paso de los años, sus caminos se separaron. Uno decidió enfocarse en crecer, trabajar duro y construir una vida estable. El otro, en cambio, tomó malas decisiones constantemente. Se rodeó de amistades peligrosas, desperdició su dinero y convirtió cada oportunidad en una nueva excusa para justificar su situación. Cada vez que su vida colapsaba, volvía a buscar a su amigo. Le pedía ayuda, le pedía dinero, le pedía apoyo emocional. Y cada vez que lo recibía, prometía que cambiaría. Pero pasaba el tiempo y todo seguía igual. Una y otra vez recaía en los mismos hábitos, en los mismos errores. Y su amigo, con el corazón cansado, se dio cuenta de algo. Su ayuda no estaba salvándolo, lo estaba sosteniendo en el mismo lugar. No era una mano que lo sacaba del pozo, era una cuerda que lo mantenía cómodo dentro de él. Dios no nos llama a ser cómplices de la destrucción de los demás. Hay un momento en el que ayudar deja de ser ayuda y se convierte en un obstáculo para que esa persona enfrente las consecuencias de sus actos. Jesús mismo no perseguía a la gente para cambiarla. Sanaba a los que lo buscaban, enseñaba a los que estaban dispuestos a escuchar, pero nunca obligó a nadie a recibir su transformación.
Si alguien no quiere salir del ciclo en el que está atrapado, ninguna cantidad de ayuda lo cambiará. Es difícil aceptar esta verdad cuando tienes un corazón compasivo. La idea de dejar a alguien en su sufrimiento parece cruel, parece egoísta, pero la realidad es que muchas veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. Porque solo cuando el dolor de seguir igual es más grande que el esfuerzo de cambiar, una persona toma la decisión de transformarse. Piensa en cuántas veces has intentado ayudar a alguien que no estaba listo para ser ayudado. Tal vez le diste consejos, lo apoyaste económicamente, lo motivaste. Intentaste convencerlo de tomar mejores decisiones, pero a pesar de todo tu esfuerzo, nada cambió. Y en lugar de sentir que hiciste una diferencia, solo terminaste agotado, frustrado y con la sensación de que todo fue en vano. Dios nos llama a ser luz, pero no a quemarnos tratando de iluminar a alguien que insiste en permanecer en la oscuridad. Hay momentos en los que soltar es el mayor acto de amor. No porque te importe menos, sino porque entiendes que no puedes salvar a quien no quiere salvarse a sí mismo. Recuerda la historia del hijo pródigo. Su padre lo dejó ir. No corrió detrás de él. No intentó detenerlo cuando tomó su herencia y decidió desperdiciarla. Lo dejó ir porque sabía que algunas lecciones solo se aprenden en el proceso de enfrentar las consecuencias. Y fue en el momento más difícil de su vida, cuando ya no tenía nada, cuando finalmente entendió que debía regresar. Si su padre hubiera corrido a rescatarlo antes de tiempo, si hubiera enviado dinero para mantenerlo en su vida de excesos, si hubiera tratado de convencerlo con palabras en lugar de permitirle vivir su proceso, tal vez nunca habría cambiado. A veces, lo más difícil es ver a alguien sufrir y no intervenir. Pero Dios nos llama a ser sabios con nuestra ayuda. No puedes querer el cambio de alguien más de lo que esa persona lo quiere para sí misma. No puedes cargar con la responsabilidad de salvar a quien no quiere ser salvado. Piensa en esto. Si hoy decides soltar, si hoy decides dejar de sostener a alguien que no quiere sostenerse por sí mismo, ¿qué cambiaría en tu vida? Tal vez recuperarías tu paz. Tal vez podrías enfocarte en quienes realmente quieren crecer. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, entenderías que no eres el salvador de nadie. Dios es quien transforma, quien sana, quien restaura. Y cuando entiendes eso, te liberas de la carga de intentar hacer un trabajo que solo le corresponde a Él. Si hay alguien en tu vida que constantemente destruye su propio camino y espera que tú lo rescates una y otra vez, es momento de preguntarte si realmente estás ayudando o si solo estás retrasando su proceso de aprendizaje. Porque nadie cambia hasta que decide cambiar. Y cuando llegue ese momento, no necesitará ser rescatado, solo necesitará ser guiado. Dios nos da amor, nos da compasión, pero también nos da discernimiento. Y el discernimiento te dice que algunas personas no necesitan que las levantes, necesitan tocar fondo para decidir levantarse por sí mismas. Algunas personas parecen vivir con un vacío que nada puede llenar. No importa cuánto hagas por ellas, cuánto les des, cuánto te esfuerces en ayudarlas, nunca es suficiente. Siempre tienen una nueva queja, una nueva necesidad, una nueva razón para hacerte sentir que aún no has hecho lo suficiente. Si les diste apoyo emocional, sienten que no fue suficiente tiempo. Si les diste dinero, en poco tiempo necesitan más. Si las ayudaste a solucionar un problema, de inmediato surge otro aún más grande. Es un ciclo interminable donde tú te desgastas y ellas nunca cambian. Dios nos llama a ser generosos, a dar sin esperar nada a cambio. Pero también nos advierte sobre el peligro de ayudar a aquellos que no valoran lo que reciben. Hay una gran diferencia entre alguien que realmente necesita apoyo y alguien que solo busca absorber todo lo que pueda sin jamás sentirse satisfecho. En Proverbios 30:15 se menciona algo poderoso. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, «Dame, dame». Este versículo describe a aquellos que siempre están pidiendo, pero nunca están dispuestos a dar. Son personas que viven en la mentalidad de la carencia, donde por más que reciban, siempre sienten que les falta algo.
El problema es que, si no eres consciente de esto, puedes pasar años tratando de llenar un vacío que no te corresponde llenar. Puedes desgastarte emocional, financiera y espiritualmente, tratando de complacer a alguien que nunca se sentirá satisfecho con lo que hagas. Hubo un hombre que tenía un amigo de la infancia que siempre se quejaba de su vida. No importaba qué oportunidades tuviera, qué puertas se le abrieran, qué personas le ofrecieran apoyo, siempre encontraba algo de qué lamentarse. Cuando consiguió un buen trabajo, se quejaba del horario. Cuando logró mudarse a un lugar mejor, decía que no era suficiente. Cuando alguien le ofrecía ayuda, pronto regresaba diciendo que todavía le faltaba algo más. Su amigo, al verlo siempre en la misma actitud, decidió ayudarlo con todo lo que pudo. Le dio apoyo, lo motivó, incluso le prestó dinero para que pudiera salir de una crisis económica. Pero nada cambió. En lugar de sentirse agradecido, empezó a exigir más. Con el tiempo el amigo se dio cuenta de algo. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. No porque no estuviera ayudando, sino porque su amigo había decidido vivir en la insatisfacción. No importaba cuántas veces lo rescatara, su actitud seguía siendo la misma. Y aquí está la gran revelación. Cuando ayudas a alguien que nunca está satisfecho, no lo estás ayudando realmente. Solo estás alimentando su insaciabilidad. La Biblia nos advierte sobre esto en Filipenses 4:11, donde Pablo dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». La clave para vivir en paz no es recibir más, sino aprender a valorar lo que ya se tiene. Pero hay personas que se niegan a vivir con gratitud. Y si te rodeas de ellas, su insatisfacción puede terminar contaminando tu paz. Es fácil reconocer a alguien así cuando prestas atención a su actitud. No expresan gratitud genuina, solo esperan recibir más. Siempre encuentran una razón para quejarse, incluso cuando las cosas van bien. Y lo más peligroso es que pueden hacerte sentir que eres el responsable de su felicidad, cuando en realidad su vacío solo puede llenarlo Dios. Hay quienes creen que si reciben más amor, más apoyo, más recursos, entonces finalmente serán felices. Pero la realidad es que el problema no es lo que les falta, sino la incapacidad de valorar lo que ya tienen. Y cuando ayudas a alguien con esta mentalidad, puedes terminar siendo arrastrado por su insatisfacción. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho un gran esfuerzo por alguien que, en lugar de agradecer, solo encontró algo más de qué quejarse? Tal vez le diste tu tiempo y, en lugar de valorar tu esfuerzo, te reclamó por no haber hecho más. Tal vez lo ayudaste en un momento difícil y, en lugar de reconocerlo, simplemente asumió que era tu obligación. Dios nos llama a dar con alegría, pero también nos da sabiduría para reconocer cuándo nuestra ayuda se convierte en un pozo sin fondo. Jesús sanaba a los enfermos, multiplicaba los panes, extendía su mano a los necesitados, pero nunca permitió que la insatisfacción de los demás gobernara su vida. Cuando alimentó a los 5,000, la multitud quedó maravillada, pero al día siguiente, cuando volvieron a buscarlo solo para recibir más pan, Jesús los confrontó. No buscaban el alimento espiritual, solo querían más comida gratis. Jesús no cayó en su juego, no les dio más pan. En lugar de eso, les dijo que lo que realmente necesitaban era el alimento que solo Dios puede dar. Aquí está la gran lección. Dar sin medida no siempre es amor. A veces es solo alimentar la insatisfacción de alguien que nunca aprenderá a valorar lo que tiene. Si en este momento hay alguien en tu vida que actúa así, pregúntate, ¿realmente estoy ayudando o solo estoy contribuyendo a su vacío? Dios quiere que tengamos un corazón generoso, pero no quiere que seamos esclavos de la insatisfacción de otros. Hay una gran diferencia entre ayudar a alguien a levantarse y permitir que alguien te use como su soporte constante sin intención de caminar por sí mismo. Cuando ayudas a alguien con un corazón agradecido, la ayuda produce crecimiento. Pero cuando ayudas a alguien que nunca está satisfecho, la ayuda se convierte en un derecho que esa persona cree que tiene sobre ti.
Tal vez ha llegado el momento de poner límites, no con dureza, sino con sabiduría, no con enojo, sino con amor. Porque cuando alguien nunca está satisfecho, no importa cuánto hagas, siempre pedirá más. Dios nos llama a dar, pero también nos llama a reconocer cuando nuestra ayuda ya no está trayendo bendición, sino solo alimentando una mentalidad de carencia. Y cuando aprendes a decir no a la insatisfacción, le dices sí a la verdadera paz. Al final, la pregunta no es ¿cuánto más puedes hacer por alguien? La verdadera pregunta es ¿tu ayuda está generando gratitud o solo está reforzando la insatisfacción? Porque quien no aprende a valorar lo que recibe, nunca aprenderá a recibir con el corazón correcto. Algunas personas caminan por la vida creyendo que no necesitan a Dios. Se burlan de la fe, rechazan su palabra, desprecian sus principios y viven según sus propias reglas. Pero cuando la tormenta llega, cuando todo se desmorona, cuando la crisis golpea con fuerza, de repente claman por ayuda. No porque quieran a Dios en su vida, sino porque necesitan una solución rápida a sus problemas. Dios es misericordioso y extiende su amor a todos, pero también nos advierte sobre aquellos que solo lo buscan cuando les conviene. No buscan redención, buscan alivio. No quieren cambiar, solo quieren escapar del dolor. Y lo más peligroso es que pueden hacer que otros caigan en la trampa de cargar con una responsabilidad que solo le pertenece a Dios. En Proverbios 1:28-29 dice: Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. Dios no es un botón de emergencia que se usa solo cuando hay problemas. Hay quienes pasan la vida ignorándolo, pero cuando las consecuencias de sus decisiones los alcanzan, esperan que alguien más intervenga para rescatarlos. Hay un patrón en estas personas. Se alejan de todo lo que tenga que ver con Dios cuando las cosas van bien, pero cuando enfrentan dificultades, buscan desesperadamente una salida. No buscan arrepentimiento ni transformación, solo buscan que alguien más los saque del apuro. Alguien que pasó toda su vida rechazando la corrección, justificando sus malas decisiones y burlándose de la fe. De repente se ve en una situación difícil y ahora necesita un milagro. No quiere un cambio de vida, solo quiere que alguien lo ayude a evitar las consecuencias. Hubo un hombre que había logrado todo con sus propias fuerzas. No creía en Dios. Pensaba que la fe era una pérdida de tiempo, que quienes confiaban en el Señor solo usaban la religión como una muleta. Vivía según sus propios principios y menospreciaba a quienes trataban de hablarle sobre la importancia de buscar a Dios. Pero un día, todo cambió. La crisis tocó su vida de manera inesperada. Su estabilidad económica se derrumbó. Su familia se apartó de él, y sus fuerzas no fueron suficientes para sostenerlo. Por primera vez sintió el peso de la soledad, el miedo y la incertidumbre. En su desesperación, buscó a aquellos mismos creyentes, a los que antes había despreciado. Ahora pedía oración, ayuda, consuelo. No porque quisiera cambiar, sino porque quería que Dios lo librara del problema sin enfrentar las consecuencias. Lo más impactante fue que, cuando la tormenta pasó y su vida volvió a la normalidad, regresó a su antigua actitud. Volvió a burlarse de la fe, a vivir como si Dios no existiera. Solo había buscado a Dios por conveniencia, no por convicción. Esto es lo que la Biblia nos advierte. No podemos vivir rechazando a Dios y esperar que todo se resuelva mágicamente cuando nos conviene. No se trata de recibir un rescate temporal, sino de rendir el corazón para ser transformados. Hay personas que buscan a Dios de la misma manera en que buscan ayuda en los demás. No quieren cambiar, solo quieren alivio. Y si no tienes cuidado, puedes caer en el juego de convertirte en la solución temporal de alguien que, en el fondo, no tiene intención de acercarse a Dios de verdad. Es fácil reconocer a estas personas cuando prestas atención a su actitud. No muestran interés en crecer espiritualmente, no buscan conocer más a Dios ni vivir según sus principios. Solo aparecen en los momentos difíciles, esperando que alguien más los rescate. Pero aquí está la verdad.
Nadie puede vivir una relación con Dios por otro. Puedes guiar, puedes aconsejar, pero no puedes cargar con la fe de alguien más. Si una persona no quiere realmente a Dios en su vida, no importa cuántas veces la ayudes, siempre regresará al mismo lugar. Jesús dijo en Mateo 7:6: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo no habla de rechazo, sino de discernimiento. No puedes forzar a alguien a valorar lo que no quiere. No puedes hacer que alguien ame a Dios cuando solo lo busca por interés. Si alguien en tu vida solo aparece cuando está en problemas, pero nunca muestra un verdadero deseo de transformación, es momento de preguntarte si realmente lo estás ayudando o solo estás facilitando que siga en el mismo ciclo. Dios espera corazones sinceros, no actos de conveniencia. No se trata de negar ayuda a quienes realmente buscan a Dios, sino de reconocer cuando alguien solo quiere recibir sin ningún interés en cambiar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado hablarle de Dios a alguien que parecía interesado, pero en cuanto la crisis pasó, desapareció? Tal vez en un momento de angustia pidió oración, se mostró dispuesto a escuchar, pero en cuanto encontró estabilidad, se alejó nuevamente. Dios nos llama a sembrar su palabra, pero también nos da sabiduría para saber dónde sembrar. No todo terreno está listo para recibir la semilla. No toda persona está dispuesta a dejar que Dios transforme su vida. Cuando ayudas a alguien que realmente busca a Dios, esa persona crece, aprende, se fortalece, se acerca al Señor de corazón. Pero cuando ayudas a alguien que solo busca conveniencia, lo único que logras es reforzar su falsa idea de que Dios es solo un recurso para momentos de crisis. Jesús ayudaba a todos, pero no todos recibían su ayuda de la misma manera. Algunos lo seguían sinceramente, pero otros solo estaban ahí por los milagros. Querían ser sanados, alimentados, bendecidos, pero no querían el compromiso de una vida transformada. Si alguien te busca en su desesperación, pero rechaza todo lo que tiene que ver con Dios cuando la crisis pasa, es una señal clara. No está buscando un encuentro con Dios, solo está buscando un escape temporal. Dios es paciente y siempre está dispuesto a recibir a quienes realmente se acercan a Él, pero también deja que quienes lo rechazan enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Porque a veces, el dolor es la única herramienta que lleva a alguien a un verdadero arrepentimiento. Es difícil aceptar que no todos los que piden ayuda realmente quieren cambiar. Pero es aún más difícil ver a alguien repetir los mismos errores, porque nunca tuvo que enfrentar la realidad de su rechazo a Dios. Si hoy estás tratando de ayudar a alguien que desprecia a Dios, pero clama por ayuda cuando está en problemas, es momento de reflexionar. Tal vez lo mejor que puedes hacer por esa persona no es rescatarla, sino dejar que sea Dios quien la lleve al punto donde su corazón realmente se abra al cambio. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Solo Dios puede transformar un corazón endurecido. Y cuando entiendes eso, te liberas de la carga de intentar hacer lo que solo le corresponde a Él. Dios nos da amor, nos da compasión, pero también nos da discernimiento. Y el discernimiento te dice que algunas personas no necesitan ser rescatadas. Necesitan llegar al punto donde realmente estén listas para abrir su corazón a Dios. El esfuerzo es una ley espiritual. Todo en la creación tiene un ritmo, un movimiento, un propósito. Dios diseñó el mundo con equilibrio, donde cada ser tiene un rol que desempeñar. La semilla que no es sembrada no da fruto. El campo que no es trabajado no produce cosecha. El talento que no es desarrollado se pierde. Nada en la naturaleza de Dios funciona desde la inactividad. Sin embargo, hay quienes ignoran esta verdad. Personas que han decidido que el trabajo no es para ellos, que prefieren vivir a expensas del esfuerzo de otros. Siempre tienen una excusa, siempre encuentran una razón para justificar por qué no pueden avanzar por sí mismos. No buscan oportunidades, solo buscan manos que los sostengan. Y cada vez que alguien intenta animarlos a tomar responsabilidad por su vida,
reaccionan con quejas, con resistencia o con una actitud de victimismo. Dios nos llama a ser generosos, a ayudar al necesitado, a extender la mano al que realmente lo necesita. Pero también nos advierte sobre los peligros de sostener a alguien que se ha acostumbrado a depender de otros, sin intención de esforzarse. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No es una falta de compasión, es una advertencia, porque cuando se apoya la pereza, se refuerza un estilo de vida que tarde o temprano destruye a la persona que lo vive. Hay un patrón claro en estas personas: no enfrentan los desafíos, los evaden, no construyen, toman lo que otros han construido, no buscan crecer, solo buscan quien los sostenga. Y lo más peligroso es que han aprendido a hacerlo de una manera en la que logran despertar lástima en los demás. Saben cómo manipular la generosidad ajena para seguir en su zona de comodidad. Un hombre pasó gran parte de su vida dependiendo de otros, no porque no tuviera oportunidades, sino porque siempre encontraba la manera de evitarlas. Sus amigos le ofrecían trabajos, pero los rechazaba diciendo que no era lo que buscaba. Su familia intentó ayudarlo a emprender, pero nunca tomaba acción. Cada vez que se encontraba en una crisis financiera, alguien aparecía para rescatarlo. No tenía la presión de moverse, porque siempre había alguien más dispuesto a hacerlo por él. Con el tiempo, quienes lo rodeaban comenzaron a notar el patrón. No era que la vida lo tratara mal, era que él mismo se negaba a tomar responsabilidad. Se quejaba de la falta de oportunidades, pero nunca aprovechaba las que tenía. Hablaba de sus problemas como si fueran culpa de otros, pero nunca reconocía que sus decisiones lo habían llevado hasta ahí. Y cada vez que alguien intentaba confrontarlo con la verdad, respondía con victimismo, culpando a las circunstancias, al gobierno, a su familia, a la sociedad, a todos, excepto a sí mismo. Dios no bendice la inactividad. Todo lo que proviene de Él tiene propósito y movimiento. En Proverbios 6:8 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El esfuerzo no es una opción, es un principio divino. Dios no da cosecha sin siembra, no multiplica lo que no ha sido trabajado. Pero hay quienes creen que pueden recibir sin haber dado, que pueden recoger sin haber plantado. Han construido una mentalidad donde esperan que otros hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. El problema es que cuando sostienes a alguien así, no lo estás ayudando, lo estás hundiendo más en su propio conformismo. Cuando le das lo que no ha trabajado, le quitas la oportunidad de desarrollar carácter, de aprender, de crecer. Porque nadie cambia mientras siga encontrando comodidad en su condición actual. Hay una gran diferencia entre alguien que realmente necesita ayuda y alguien que ha convertido la ayuda en su forma de vida. La persona que necesita apoyo genuino busca cómo salir adelante, aprovecha cada oportunidad, muestra gratitud y compromiso. Pero la persona que solo quiere vivir a costa de otros, busca excusas, evade responsabilidad y no muestra ningún interés en cambiar. Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud, pero nunca lo hizo como un hábito diario. No convirtió el milagro en un sistema de sostenimiento. No acostumbró a la gente a recibir sin hacer su parte. Si hay alguien en tu vida que constantemente busca apoyo sin mostrar ningún esfuerzo por salir adelante, es importante hacer una pausa y preguntarte: ¿realmente lo estoy ayudando o solo estoy reforzando su dependencia? La compasión no es sinónimo de perpetuar la inmadurez. Amar a alguien no significa cargarlo en un estado donde nunca aprenda a caminar solo. Hay momentos en los que la mejor ayuda que puedes dar es retirar la ayuda. No con indiferencia, sino con sabiduría. Un padre no puede enseñar a su hijo a caminar si lo carga todo el tiempo. En algún punto debe soltarlo. Permitir que dé sus propios pasos, que se esfuerce, que aprenda a sostenerse por sí mismo. Porque si sigue cargándolo,
nunca desarrollará la fuerza para caminar solo. Es lo mismo con las personas que han decidido depender de otros en lugar de esforzarse. Mientras haya alguien dispuesto a sostenerlos, seguirán en el mismo lugar. Mientras encuentren manos dispuestas a hacer por ellos lo que ellos no hacen por sí mismos, no tendrán razón para cambiar. Dios nos llama a ayudar, pero también nos llama a ser sabios con nuestra ayuda. Hay momentos en los que dar puede ser una bendición, pero hay momentos en los que dar puede ser un obstáculo para el crecimiento de alguien. Si hoy hay alguien en tu vida que encaja en esta descripción, es momento de reflexionar. No se trata de cerrar el corazón a la generosidad, sino de entender que la ayuda genuina debe producir transformación, no estancamiento. Dios diseñó la vida con principios claros. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se trabaja, se multiplica. Pero cuando alguien ha decidido ignorar este principio y vivir del esfuerzo de otros, lo más sabio no es seguir sosteniéndolo, sino permitir que enfrente la realidad de sus decisiones. Cada persona tiene la responsabilidad de su propio crecimiento, de su propio esfuerzo, de su propio destino. No puedes cargar sobre tus hombros la vida de alguien que ha decidido no avanzar. No puedes asumir la responsabilidad que le corresponde a otro, porque al final nadie cambia hasta que decide cambiar. Dios nos da amor, nos da compasión, pero también nos da discernimiento. Y el discernimiento nos muestra que no todo el que pide ayuda realmente busca salir adelante. Hay quienes solo buscan comodidad, y cuando aprendes a reconocerlo, entiendes que no toda ayuda es ayuda. Nada destruye más rápido que la división. Cuando una persona entra a un lugar y deja caos a su paso, cuando cada conversación con ella siembra discordia, cuando su presencia no edifica, sino que destruye, es una señal clara de que su intención no es construir, sino dividir. Este tipo de personas pueden disfrazarse de víctimas o de justicieros, pero el resultado siempre es el mismo: confusión, enfrentamientos y relaciones rotas. No buscan resolver problemas, buscan crearlos. No buscan la paz, buscan el conflicto. Y si no tienes cuidado, puedes caer en su juego sin siquiera darte cuenta. Dios nos advierte sobre ellas con claridad. En Proverbios 6:16, 19, se menciona una lista de cosas que el Señor aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. La división es una estrategia del enemigo. Desde el principio, su objetivo ha sido separar lo que Dios ha unido, separar familias, amistades, comunidades enteras. Y hay personas que, consciente o inconscientemente, se han convertido en instrumentos de esa división. Una persona que trae conflicto a donde va, tiene un patrón que se repite constantemente. No importa el entorno en el que esté, siempre hay un problema a su alrededor. Siempre hay alguien a quien acusa, alguien a quien critica, alguien con quien está en desacuerdo. Si se acerca a ti con palabras de preocupación sobre otra persona, con historias que parecen sinceras pero que dejan una sensación de duda, con comentarios disfrazados de advertencias, debes estar alerta. Porque una persona que habla mal de otros contigo, también hablará mal de ti con otros. La discordia no siempre comienza con un gran enfrentamiento. Muchas veces empieza con pequeñas semillas de duda. Un comentario dicho con la intención de hacer que alguien cuestione la integridad de otra persona. Una historia contada de forma incompleta para inclinar la opinión a su favor. Una queja disfrazada de preocupación para justificar la crítica constante. El problema es que estas personas son expertas en manipular emociones. Saben cómo presentar las cosas de una manera que las haga ver como víctimas y a los demás como villanos. Logran convencer a quienes los rodean de que tienen razón, y cuando el conflicto explota, se apartan como si no hubieran tenido nada que ver. Un hombre conoció a alguien que parecía inofensivo. Al principio, su manera de hablar le pareció sincera. Sus palabras sonaban sabias, y su preocupación por los demás parecía genuina. Pero con el tiempo, se dio cuenta de un patrón. Siempre hablaba de alguien más. Siempre había una queja, una acusación, una historia de injusticia en la que él quedaba como el afectado y alguien más como el culpable.
Cuando empezó a notar las consecuencias, ya era tarde. Había comenzado a ver a otras personas con desconfianza. Había cambiado su percepción sin darse cuenta. Había caído en la trampa de la división. Cuando intentó confrontarlo, la respuesta fue la misma de siempre. Más excusas, más manipulación, más razones para seguir sembrando discordia. Y aquí está la gran revelación. Una persona que causa división no quiere soluciones, quiere conflicto. No busca restauración, busca caos. Y si le das espacio en tu vida, terminarás enredado en una red de confusión que solo traerá desgaste y destrucción. En Romanos 16, 17, 18 dice: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dios no dice que intentes corregirlos, no dice que los confrontes, dice que te apartes de ellos, porque el peligro de una persona que siembra discordia no está solo en sus palabras, sino en el daño que puede causar en tu corazón si le das demasiado acceso a tu vida. Hay quienes confunden advertencia con chisme, quienes disfrazan el veneno con una capa de preocupación, quienes usan palabras de justicia solo para encubrir sus propias intenciones. Pero el tiempo siempre revela la verdad. Si alguien en tu vida constantemente trae conflicto, si cada vez que está presente surgen divisiones, si cada conversación con esa persona te deja con dudas y sospechas sobre otros, es una señal de alerta. Dios nos llama a ser pacificadores, a buscar la unidad, a construir y no destruir. Pero eso no significa que debamos tolerar la presencia de aquellos que han decidido ser instrumentos de la discordia. No todo conflicto es obvio, no siempre viene con gritos ni enfrentamientos directos. A veces es silencioso, discreto, pero igual de destructivo. Y si no tienes discernimiento, puedes convertirte en parte de la división sin siquiera notarlo. Hay personas que se especializan en disfrazar el conflicto de justicia. Se presentan como aquellos que solo quieren que se haga lo correcto, pero sus palabras no traen soluciones, solo más enfrentamientos. No buscan restauración, buscan que se tome partido. No quieren resolver problemas, quieren perpetuarlos. El problema es que si te involucras con alguien así, si caes en su juego, tarde o temprano terminarás en el mismo lugar que todos los que estuvieron antes de ti, porque la discordia no se detiene. Hoy está dirigida hacia una persona, mañana será contra otra, y eventualmente, si te mantienes cerca, también te alcanzará a ti. Dios nos da sabiduría para reconocer el fruto de cada persona. Un árbol bueno da fruto bueno. Un árbol malo no puede producir algo distinto. Si alguien constantemente causa problemas, si su presencia en tu vida trae más dudas que certezas, si cada vez que habla de alguien más lo hace con sospecha y acusaciones, es una señal clara de que no debes involucrarte con él. Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer por tu paz y tu propósito es cerrar la puerta a quienes viven en la división. No porque los rechaces, sino porque entiendes que tu llamado no es cargar con su veneno. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto cómo una simple palabra malintencionada ha destruido amistades, familias o comunidades enteras? ¿Cuántos conflictos han nacido de una historia contada a medias? De un comentario sembrado con la intención de generar desconfianza. El enemigo usa la división para debilitar. Y lo más peligroso de todo es que rara vez se presenta de manera obvia. Siempre viene disfrazada de algo más, de una preocupación, de un consejo, de una aparente búsqueda de justicia. Pero cuando el resultado es separación en lugar de restauración, es claro que no viene de Dios. Si hoy hay alguien en tu vida que constantemente trae discordia, si has notado que cada vez que interactúas con esa persona terminas con pensamientos de duda sobre otros, es momento de reflexionar. No es tu deber arreglarlo, no es tu misión cambiarlo. Dios ya nos dio la instrucción. Apártate de ellos. Dios nos llama a ser luz,
a ser portadores de paz, a edificar en lugar de destruir. Pero para eso, a veces es necesario alejarnos de quienes han hecho de la división su estilo de vida. No con enojo, no con resentimiento, sino con discernimiento. Porque quien realmente busca la paz, la construye. Y quien vive sembrando discordia, tarde o temprano quedará atrapado en su propio conflicto. No todas las cargas que llegan a tu vida te pertenecen. Hay problemas que Dios te da la fortaleza para enfrentar y superar, pero también hay problemas que no fueron diseñados para ti, sino que alguien más intentó ponerte sobre los hombros. Hay personas que, con su manera de vivir, con su forma de pensar y con su caos constante, pueden convertirse en un obstáculo silencioso entre tú y el propósito de Dios. El peligro de esto es que muchas veces no lo notas hasta que ya estás desgastado. Entras en la vida de alguien con la intención de ayudar, de aconsejar, de ser un apoyo, pero con el tiempo te das cuenta de que, en lugar de acercarte más a Dios, te sientes más alejado. Lo que comenzó como un acto de compasión se ha convertido en una distracción. Dios nos llama a amar al prójimo, a hacer luz en la vida de otros, pero también nos advierte sobre el peligro de permitir que ciertos problemas nos saquen del camino. En Hebreos 12:1 se nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todo peso es pecado, pero todo peso puede volverse una distracción si no es parte del propósito de Dios para tu vida. Algunas personas no buscan resolver sus problemas, solo buscan compañía en su confusión. Siempre están atrapadas en algún tipo de crisis, siempre tienen una historia de sufrimiento, siempre están en una batalla interminable que, de alguna manera, termina absorbiendo toda tu energía. Y cuando te das cuenta, has gastado más tiempo, esfuerzo y atención en sus problemas que en el llamado que Dios puso en tu vida. No es fácil identificar esto de inmediato porque estas personas no llegan con intenciones claras de apartarte de Dios. No te dicen directamente que dejes tu propósito, que pongas en pausa tu crecimiento espiritual o que descuides tu relación con Dios. En su lugar, llenan tu mente de preocupaciones ajenas, de dramas interminables, de conflictos que nunca se resuelven. Y lo peor es que lo hacen de manera tan sutil que ni siquiera notas cuánto han drenado tu enfoque, hasta que ya es demasiado tarde. Un hombre tenía un amigo que siempre estaba en crisis. Cada vez que hablaban, el tema siempre giraba en torno a los problemas de esa persona. Nada era suficiente. Siempre había algo nuevo de qué quejarse, algo más por lo que estar molesto, algo más que lo hacía sentir víctima de la vida. El hombre, queriendo ayudar, pasaba horas escuchándolo, aconsejándolo, tratando de animarlo. Pero con el tiempo se dio cuenta de algo. Después de cada conversación, se sentía agotado, drenado, sin energía para enfocarse en su propio crecimiento. Lo que antes era un simple acto de apoyo se había convertido en una carga emocional que lo alejaba de su propósito. Mientras más intentaba ayudar a su amigo, menos podía enfocarse en lo que Dios le había llamado a hacer. Y aquí está la gran revelación. No toda carga viene de Dios. Hay cargas que vienen como distracciones, como anclas que te atan a problemas que nunca debiste cargar. Jesús dijo en Mateos 11:28-30: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. El yugo de Dios es ligero, pero el yugo de otros puede volverse un peso que te impide avanzar. Algunas personas pueden convertirte en sus salvavidas, no porque realmente quieran cambiar, sino porque prefieren que alguien más cargue con su peso, en lugar de enfrentarlo ellos mismos. Y si no tienes cuidado, puedes pasar años atrapado en una dinámica donde intentas solucionar lo que solo Dios puede cambiar. Es difícil aceptar que algunas personas no buscan soluciones, sino atención. No buscan dirección, sino validación. No buscan crecimiento, sino un refugio temporal donde puedan evitar enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y si no reconoces esto a tiempo, puedes caer en la trampa de poner más esfuerzo en sus vidas que en la tuya. Dios no te llamó a ser el salvador de nadie. Solo hay un Salvador, y no eres tú.
Cada vez que intentas arreglar lo que no te corresponde, cada vez que inviertes más en los problemas de alguien más que en tu relación con Dios, cada vez que te sientes agotado por cargar con situaciones que no deberían ser tuyas, es una señal clara de que algo está fuera de lugar. La Biblia nos muestra una historia poderosa sobre esto. Cuando Moisés estaba liderando al pueblo de Israel, comenzó a sentirse abrumado. Todos venían a él con sus problemas, con sus disputas, con sus necesidades. Pasaba el día entero resolviendo conflictos, atendiendo a la gente, tratando de ser la respuesta para todos. Hasta que su suegro Yetro le hizo ver la verdad. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Éxodo 8, 18. Moisés tenía un llamado de Dios, pero si seguía permitiendo que las cargas de otros lo dominaran, nunca podría cumplirlo. Esto sigue ocurriendo hoy. Hay personas que, sin darse cuenta, te están robando el tiempo y la energía que deberías estar invirtiendo en tu propósito. No porque sean malas personas, sino porque no han aprendido a depender de Dios y buscan a otros para sostenerse. Si sientes que cada vez que estás cerca de alguien terminas más cansado que edificado, si notas que su presencia en tu vida está afectando tu relación con Dios, si te das cuenta de que sus problemas se han convertido en el centro de tu atención en lugar de lo que Dios te ha llamado a hacer, es momento de tomar una decisión. No puedes ayudar a alguien más a encontrar dirección si en el proceso pierdes la tuya. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo has pasado tratando de resolver las crisis de alguien más en lugar de enfocarte en crecer en tu propósito? ¿Cuántas veces has sentido que tu energía está drenada por intentar ayudar a alguien que nunca muestra intención de cambiar? Dios no te llamó a cargar con todo. Hay batallas que solo Él puede pelear. Y cuando entiendes esto, te liberas de la carga de tratar de salvar a quien no quiere ser salvo. Jesús no perseguía a nadie para cambiarlo. Sanaba a los que se acercaban a Él. Enseñaba a los que estaban dispuestos a aprender. Pero nunca obligó a nadie a seguirlo. Porque quien realmente quiere transformación, hará su parte. Si alguien en tu vida está alejándote de Dios con sus problemas interminables, con su caos constante, con su dependencia emocional, es momento de reflexionar. No se trata de cerrar el corazón, sino de proteger el propósito que Dios te ha dado. Hay un tiempo para ayudar, pero también hay un tiempo para soltar. Y cuando aprendes a soltar lo que no te corresponde, descubres la libertad de enfocarte en lo que realmente fuiste llamado a hacer. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da discernimiento para reconocer cuando nuestra ayuda no está bendiciendo, sino debilitando. No todo el que pide apoyo realmente quiere cambiar. No toda necesidad es tu batalla. Hay momentos en los que extender la mano edifica, pero también hay momentos en los que soltar es el verdadero acto de amor. Porque si insistes en sostener a quien no quiere caminar, terminarás cayendo con él. Cada persona que entra en tu vida puede acercarte o alejarte del propósito de Dios. Es tu responsabilidad identificar a quién estás alimentando con tu energía, tu tiempo y tu corazón. No todo el que clama merece ser rescatado. No todo problema te corresponde. Hoy Dios te llama a ser sabio, a dar con amor, pero sin atarte a cargas que nunca fueron tuyas. Muchas gracias.